En el capítulo 7 de San Lucas, Jesús entra a comer a la casa de un fariseo, invitado por el fariseo, por el religioso, porque quería ver qué era lo que hablaba Jesús. El fariseo no tenía duda de que sabía perfectamente lo que el Antiguo Testamento decía, lo que Moisés había escrito, los mandamientos, la ley, los profetas. Él era un terrible conocedor de lo que había escrito Dios para su pueblo, Israel. Pero quería conocer a Jesús, porque él sabía que había algo de Dios en Jesús. Entonces lo llevó a su casa, sin miedo de que lo juzgaran los propios religiosos, porque él sabía claramente qué era lo que podía encontrar. Él conocía exactamente la ley. Entonces sabía que si Jesús tenía algo de Dios, él lo descubriría. La gente hablaba de que Jesús hacía milagros y prodigios y que predicaba con una autoridad muy superior a lo de los intérpretes de la ley, de los escribas, de los religiosos de aquella época. El fariseo lo invitó para ver qué era. Al poco tiempo de haber entrado Jesús, una mujer que era muy pecadora entró a la casa de Simón el fariseo. Se tiró a los pies de Jesús, rompió un frasco de perfume carísimo y llorando a los pies de Jesús, ungió los pies de él con ese perfume y los lavaba con sus propias lágrimas y los secaba con sus propios cabellos, totalmente arrepentida de sus propios pecados, a frente de quien ella sabía representaba a Dios. El religioso juzgó enseguida la escena y dijo que Jesús, si hubiera sido un profeta o un hombre de Dios, se daría cuenta que la mujer que lo estaba tocando era una persona muy pecadora, alguien impuro, alguien que ellos mismos no se atreverían a dejarse tocar por esa mujer. Jesús, conociendo lo que pensaba Simón, le preguntó esto, le dijo una parábola: 2 hombres deben mucho a su señor. A uno le perdona mucho y al otro le perdona un poco. ¿A quién de los dos amará más a su señor? El religioso juzgó con mucho acierto que el que más había sido perdonado más amaría. Y Jesús le dijo que él, a pesar de creerse un religioso y un hombre que conocía mucho de Dios, nunca lo había recibido, nunca lo había ungido con aceite en su cabeza, ni le había dado agua para que se lave los pies, una costumbre común de la época. Sin embargo, esa mujer que era muy pecadora había ungido sus pies y lavaba sus pies con sus propias lágrimas, y el más caro de los perfumes lo había derramado a los pies de Jesús y lo secaba con sus propios cabellos, mostrándole muchísimo amor y muchísimo arrepentimiento. A veces nuestros criterios son juzgar a los demás, pero ante Dios nosotros no podemos saber cómo es el corazón de cada uno de los demás. Entonces, volvemos siempre a lo que Jesús dice es lo más poderoso. El amor va de la mano del perdón de Dios. Aquel que conoce a Dios y se arrepiente de sus pecados es porque ha conocido el amor de Dios. Porque todos aquellos que decimos ser religiosos, aquellos que decimos seguir a Jesús, le amamos porque Él nos amó primero. Hemos conocido su amor y hemos entendido que en ese perfecto amor de Él puede perdonarnos de todas nuestras maldades. No importa qué tan grandes sean tus pecados, no importa lo lejos que te sientas de Dios, Él puede perdonarte mucho. Él puede perdonarte, porque Jesús tiene autoridad para hacerlo. Busca con tu corazón a Jesús. En Él encontrarás un camino, una verdad y una vida.
pero no porque sean una sola, son pocos, sino que en Él encontrarás el camino, la verdad y la vida, la que necesitas vos para vivir y para llegar a Dios. El único camino, ese es Jesús. Dios te bendiga mucho, es el deseo de mi corazón.